Buenas noches, buenas tardes a todos, a todas, a todes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Acá las viejas conocidas, perdón lo de viejas, ¿no? Conocidas de hace tiempo. Acá Claudia Gersterner, ¿es tu apellido, Claudia? Sí, porque yo te conozco como Claudia Feldenkrais. Somos compañeras de gimnasia y ella fue la que me puso en contacto con María Luján Ramón, porque además resultó que yo había trabajado con la mamá de la disertante de hoy, María Luján Ramón. Yo había trabajado con Rosa, no, ¿cómo se llamaba? Rosalía. Rosalía dirigía el jardín de infantes del Belgrano Day School, y yo trabajaba ahí como asesora de la parte de música. Y bueno, y fue un gusto muy grande enterarme que María Luján Ramón hacía Cami Shibay y se había venido desde Córdoba con todo su teatrito, invitada por el consulado de Japón ahí en el Bajo, cerca del Luna Park. Así que ese encuentro fue muy lindo y bueno, y acá está invitada a María Luján Ramón a mostrarnos toda la relación que ella tiene con el origami, kirigami y el kamishibai, ella es autodidacta en algunas de estas técnicas, por un lado, y por otro lado, bibliotecaria, y ha ganado escritora, ilustradora, ha ganado varios premios. Y bueno, vamos a darle lugar a María Luján, o Luján Ramón, como quiere que la llamemos. Acá veo una bailadora, qué bonito. Fabiana, ¿que sos bailadora de qué? Desmuteate, abrir el micrófono. ¿Podés abrir el micrófono, Fabiana? Bueno, no lo abriste. Ahí está, ahí se abrió. Ahí estoy, pero nada, estoy en mi taller. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, sí. Hola. Te presentás, aparece tu nombre como Valladores. Valladores, sí, yo estaba con Sempo en Aja haciendo meditación y bueno, me llegó esta invitación por otro amigo artista también, así que bueno, gracias por la invitación. Perfecto, bueno, muy bien, bienvenida, porque en la sesión japonesa, en las épocas presenciales, se hacían distintas actividades, artes marciales, danzas de Okinawa, meditación con el monje Sempo, y bueno, y distintas otras actividades de donde se desarrolla la cultura de la sesión japonesa. Así que hoy tenemos invitada a María Luján Ramón, que es una artista dedicada, o que hoy está presentándonos todo el trabajo que hace con el Kamishibai, el teatro de papel, y ella nos va a contar algo de esa historia y de su historia con el Kamishibai. Adelante, María Luján. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos los que están acompañándonos. Quería agradecer en principio a la Asociación Japonesa y a Hiro Nakamura por haberme invitado a este espacio. Lo teníamos como pospuesto hasta que, bueno, se pudo hacer en forma virtual. Bueno, quería más o menos contar cómo pensé organizar esta charla de café en torno a la técnica de narración con Kamishibai.
Primero voy a acercar un poco de la historia del Kamishibai, después voy a contar un cuento para que ustedes vean cómo es. Tal vez haya gente que nunca pudo presenciar una narración con esta técnica, y después voy a, de alguna manera, hacer un poco mi recorrido en este camino de narración con Kamishibai, y voy a hablar sobre mi modo de construir los relatos. Bueno, el Kamishibai es una técnica ancestral, nacida en Japón, que nació en los templos budistas como modo de transmisión a las culturas campesinas en el siglo XII, analfabetas, y donde se transmitía cultura, religión y moral. En principio, estos relatos estaban acompañados por imágenes que estaban pintadas sobre rollos de seda, ¿no? Entonces, a medida que se iba contando esta historia, se iban desarrollando y las historias iban transcurriendo. Más adelante en el tiempo, más acá, se construyó un teatro de 3 puertas, ¿no? Que podía contener láminas en su interior, y entonces al abrirse las tres puertas de este teatrito que se llama Butai, las imágenes se van pasando, o sea, la primera va al fondo y aparece la que sigue, y había un monje que narraba. Es interesante esta etapa, ¿no? De los inicios del Kamishibai, porque el narrador dejaba de tener, no tenía importancia. Lo que tenía importancia eran las imágenes y la voz de este narrador. Entonces, el monje se ocultaba detrás del teatrito para hacer sus relatos. Muchos siglos permaneció dentro de los templos budistas esta práctica, ¿no? Como modo de enseñanza, como modo de acercar la cultura, como modo de acercar principios religiosos. Muchas veces las crisis, muchas veces las crisis hacen que lo que la población lleva como bagaje cultural se transforme. Y es en 1920, cuando hay una crisis económica mundial muy grande entre las 2 guerras, después de la Primera Guerra Mundial, cae la bolsa de Nueva York, eso repercute en todo el mundo, y la población japonesa, empobrecida, busca en su haber los conocimientos, ¿no? Y es así como el Butai, esta cajita, este teatrito de 3 puertas, se monta sobre una bicicleta, ¿no? Como medio de transporte muy difundido en Oriente, y nuevos, ya no eran monjes, eran gente de la población, salían a recorrer las calles y a contar historias. Y hay otro dato muy importante y muy interesante, es que en Japón las películas mudas eran acompañadas no solamente por músicos, sino que había narradores que relataban esas imágenes. Estos personajes tienen un nombre, que voy a buscarlo porque lo tengo anotado, porque no recuerdo muchas palabras en japonés. Estos narradores de cine se llamaban shibai. Ellos en el cine
narraban las historias mudas. Ellos se van quedando sin trabajo, y son ellos, muchos de los gaito kamishibaístas, que montan los teatritos y salen a recorrer las calles, a contar historias. Pero ya estas historias no tenían la misma temática, eran historias picarescas, historias divertidas, ¿no? Y muchos de estos narradores callejeros luego fueron convocados por el manga, ¿no es cierto? Había personajes como el Tail Bata, que es un personaje de las leyendas mitológicas japonesas, que ocupaba muchos de estos relatos. Y bueno, mucho tiempo, sí, hubo hasta 50.000 kamishibaístas por las calles de Tokio. Era como que cada uno tenía un recorrido. Y llevaban en la base del teatrito, antes de empezar la función, iban con el teatrito acostado y llevaban golosinas caseras y juguetes de papel, juguetes como este, miren, que yo me maravillé cuando encontré esto. Los niños corrían a los kamishibaístas para comprarles estos juguetes de papel, y cuando la bandeja del teatrito se vaciaba, todos los que habían comprado tenían derecho a escuchar un relato. Pero este relato se cortaba en un momento, porque el kamishibaísta cerraba las 3 puertas de su teatrito y al día siguiente volvía a vender las golosinas, a vender los juguetes, y entonces ahí continuaba otro capítulo de esta historia que iban contando. Antes de la Segunda Guerra Mundial, como propaganda de guerra, salen las primeras láminas, llamadas emaki, que se vendían para que los relatos sucedieran dentro de las casas, ¿no? Entonces ya había no solamente gaito kamishibaístas en las calles, sino que también los teatritos con las láminas empezaban a venderse con un formato estandarizado. Por eso los butai tienen una forma estandarizada, tienen un tamaño estandarizado, porque las láminas se pueden vender. En vez de un libro encuadernado, se venden las láminas para contar en kamishibai, y hubo mucha producción de historias pro guerra que se vendían en librerías, en comercios especializados. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas historias se siguieron vendiendo, pero ya tenían otra temática y pasaron a ser historias que hablaban de la cooperación, de la paz, de la amistad. Esto sucedió hasta que apareció en la década de 1950 los primeros televisores, y bueno, de a poco fueron desapareciendo, ¿no? Los teatritos fueron quedando guardados, fueron desapareciendo, y las nuevas generaciones tenían un desconocimiento muy grande de esta técnica de narración. Y hacia fines del siglo pasado, hacia fines del siglo XX, principios del siglo XXI, una joven, ordenando un depósito de una biblioteca, encontró un butai con un grupo de imaki, o sea, de estas láminas,
que narraban una de estas relatos pro guerra. Y empezó a investigar y a ver de qué se trataba, y ahí es donde ella encuentra otra función, ¿no? Ya no con un interés de ninguna guerra, sino con un interés de poder contar historias, y así empieza como a divulgarse dentro del mismo Japón, y ya después de la primera década de este siglo, se sale del Japón y empieza a difundirse por todo el mundo. Cada vez hay más Gaito Kamishibaistas contando historias por nuestro planeta. Y entonces yo voy a contarles una historia hoy. Ustedes después, yo voy a contar un poco mi proceso de entrar en este modo de narración, y después vamos a hacer un ratito por si quieren hacer preguntas, abren el micrófono o pueden escribir en el chat, pero prefiero que después podamos mantener esta charla de café. Bueno, voy a preparar el teatrito y ya nos encontramos. A ver si me... A ver. Vamos a acomodar. Okay. Esta es la historia. El zorro se moría de ganas de atrapar a un gallo que vivía en una quinta cercana y que siempre se las arreglaba para escapar. Cada vez que era vencido, el zorro se retiraba a su cueva, avergonzado, y se sentaba a elaborar un nuevo plan para capturar al gato. Una madrugada, después de pensar y pasar un largo rato, salió a dar una vuelta para despejarse. Encontró en un basural un diario viejo. Ya pasaba de largo, prestarle mucha atención, cuando de pronto pegó un salto de alegría y volvió sobre su cama. Recogió el diario del suelo, poniéndoselo en el hocico, se dirigió hacia las quintas. El gallo, que estaba descansando sobre una rama, lo vio llegar desde lejos y se puso alerta. Buen día, amigo, saludó el zorro cuando llegó al pie del árbol. El gallo lo miró de costado. Buen día. Pero, amigo gallo, qué carácter, es que no ha leído el diario. No he leído el diario. Trae pura
buena noticia? Buena es poco. Trae una noticia que hemos esperado durante largos años. Se trata ni más ni menos que de un reglamento. Un reglamento que decreta la paz entre los animales. De hoy, el zorro no puede hacerle nada al gallo, ni el perro puede hacerle nada al zorro. Tenemos que ser todos buenos amigos. ¿Estás seguro que dice eso? Pero ¿cómo puede pensar que le voy a mentir, amigo gallo? Ahora somos como hermanos. Vea, bájese del árbol. Así leemos juntos. El zorro no esperaba más hasta que el gallo estuviera cerca para tirarle el zarpazo y comérselo. Pero el gallo no le creía la mentira del nuevo reglamento y no quería bajarse del árbol. Prefiero leerlo mañana. Ahora tengo los ojos cansados. No veo bien. Bájese, amigo. No me tenga miedo. No les digo que el reglamento prohíbe que yo le haga daño. De pronto, el gallo levantó la cabeza y vio que por el camino venían 3 perros enormes que habían olfateado al zorro. ¿En serio? ¿Que el perro no le puede hacer nada al zorro? Claro, así dice el reglamento. Oh, entonces, ¿es perro? ¿Que vienen ahí? Amigos suyos. El zorro se dio vuelta para mirar y en cuanto vio a los 3 perros, salió corriendo hacia el monte a toda velocidad. Los perros iban atrás, mordiéndole los talones, y el gallo le gritaba desde el árbol. El reglamento, amigo zorro, el reglamento, léales el reglamento. Y así termina esta historia que nos contó el Cuchi Leguizamo. Y yo entré con origamis. Es una historia muy popular de nuestro campo, donde hay gallineros y por donde hay zorros. Espero que les haya gustado. Bueno, yo me encontré con esta técnica en un encuentro de educación y donde unos japoneses compartieron su saber y yo ahí quedé encantada, maravillada de lo que a mí me proponía esta técnica. Yo soy bibliotecaria, tengo una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil y desde ese espacio siempre me dediqué a acercar literatura a los niños y jóvenes. Y desde muy chica, en esta escuela donde trabajaba mi mamá, que Iro acaba de contar que ella trabajaba ahí como coordinadora del área de música y mi mamá era la directora del jardín de infantes. Yo en esa escuela tuve una compañera japonesa que un día me invita a su cumpleaños y yo
cuando voy, quedo sorprendida, maravillada, y de ahí no me quería ir porque estaba todo decorado con origami. Y bueno, esta mamá de esta niña me enseñó muchas de las piezas que yo he atesorado durante largo tiempo hasta que pude empezar a investigar por mí misma, ¿no? En esta técnica del origami. Y no fue desde el principio que yo pude conjugar el origami con el kamishibai, sino que llevó todo un proceso, ¿no? Seleccioné algunas láminas que yo tenía ganas de mostrarle de mis primeros cuentos. Yo empecé a hacer las láminas para mis kamishibai pintando, ¿no? Pintando con témpera, pintando con acrílicos. Y este fue mi primer cuento. Es un cuento tradicional español que se llama El gallo. En muchos de mis cuentos hay gallos. Bueno, este cuento me contaba mi abuela paterna, y bueno, es un cuento que yo siempre quise mucho. Y bueno, esta es la lámina que fue mi primer cuento, así este cuento que a mí me gustaba mucho que me contara mi abuela, fue el primer cuento que yo quise contar con el kamishibai, y lo pinté con témperas. Después fui haciendo otras cosas. Por ejemplo, me gusta contar cuentos tradicionales y leyendas. Esta es la leyenda del ceibo, y esta lámina, por ejemplo, tiene movimiento. Mientras yo cuento, la voy moviendo. Las muestro así sin el teatrito para que puedan ver, ¿no? A ver, que a veces, bueno, ahí va. Al no tener el teatrito también me resulta difícil sostener. Pero bueno, hay otras que tienen movimiento. Esta es también de ese relato de la leyenda de la flor del ceibo, donde este barco se desliza y va navegando, así va navegando. Esta otra, a ver, ahí. Este es un cuento de Javier Villafañe, ¿no? Donde hay un zorro también que teje una chala, una trenza de chala, y bueno, la trenza de chala se va tejiendo a medida que yo voy contando. Este es el juego del gallito ciego, y esta es la rueda, que rueda y rueda. Bueno, hice varios con movimiento, fue como transformar como en un teatrito no de títeres, pero necesitaba que tuvieran en movimiento algunas láminas. Y luego empecé a hacer los relatos con origami. Y en ¿no? Este personajito sale volando. En un momento yo lo manipulo y sale volando de su nidito. Hacer las láminas en origami requería hacer un marco, que los construyo yo, es un marco de cartón, porque al mover las láminas en el teatrito, esto fricciona y se me enganchaban. Entonces, bueno, son como pequeñas cajitas, ¿no? Que tienen cierto volumen para poder montar los origamis.
Y estas cajitas, ¿no?, que dan cierto volumen, me permiten generar profundidad también, ¿no? En este también hay, digamos, origami, kirigami, papel plegado de diferentes maneras. Esta ilustración, no recuerdo ahora en qué año fue, pero con esta ilustración gané, en la Feria del Libro de Córdoba, gané un tercer premio en un concurso de ilustración. Y otra de las cosas interesantes que me permite también es esto de generar capas, ¿no? Escalar y producir, como ven, se trasluce. Bueno, esta es una leyenda japonesa que yo después voy a compartir con ustedes el link, porque está subida en un YouTube para que ustedes puedan verlas. Ahí tengo dos leyendas subidas a YouTube. Les voy a pasar el link para que las puedan ver. Y bueno, como tengo mucha lectura de cuentos, ¿no? Hay cuentos que me llaman particularmente la atención y me dan muchas ganas de contarlos, y siempre esos cuentos son leyendas y cuentos tradicionales. No tengo cuentos propios escritos para contar, hay mucha literatura que me gusta mucho, y entonces trabajo con textos tradicionales o con textos de autores, pero siempre que cuentan leyendas y cuentan historias tradicionales. Después, cuando yo tengo seleccionado el relato, que los leo en los libros, ¿no? Muchas veces esos libros, como yo tengo y trabajo en una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil, esos relatos vienen ilustrados. Yo transcribo esos textos y trato de olvidarme de esas ilustraciones que trajeron, y empiezo a leer mucho, apropiándome de ese relato, hasta generar mis propias imágenes, ¿no? Y ahí voy como bosquejando, resolviendo con qué técnica va a acompañar, ese relato, ¿no? Origami, o pintura, o lo que tenga que ser, pero eso surge después de que yo tengo el relato muy incorporado a mí, y empiezo a trabajar sobre las imágenes, ¿no? Hay varias cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la dirección. No es lo mismo cuando se ilustra para publicar un libro impreso, porque el movimiento, ¿sí?, de las láminas hace que los personajes tengan que mirar, ¿no?, hacia el lugar donde avanza, ¿no? Y la imagen avanza de izquierda a derecha. Y bueno, entonces cuando uno acomoda los personajes, tiene que tener en claro eso. El Butai tiene solo un lado abierto, donde van las láminas. Acá están las láminas con las tiritas que yo usé recién para tirar. El otro lado está cerrado, ¿sí? Y en el reverso, a ver, vamos a cerrar acá, así que se abre. Y en el reverso tiene una abertura, se me enganchó, bueno, donde aparece el texto escrito. Cuando uno
trabaja mucho con un relato, ese texto hace más que todo de guía, porque como uno no ve la lámina que está contando, a veces pierde idea de qué lámina está viendo el espectador, ¿no? A mí me gusta contar más al estilo imaginado por mí, de templo budista, donde el narrador no toma un lugar preponderante, sino que muestra la imagen y el relato viene con una voz como casi en off por detrás. En los espectáculos presenciales son muy intimistas, de pocos espectadores, ¿no? El Kamishibai es pequeño, no sirve para grandes teatros, ¿no? Siempre la audiencia está cercana, y eso es diferente a los Gaito Kamishibaisas que montaban sus teatritos en las bicicletas, ¿no? Porque ahí ya él era parte del espectáculo, ¿no? Estos Gaito Kamishibaisas se ubicaban al costado de su bicicleta y mantenían un diálogo muy fluido con su público. Y hay algo que era muy lindo, los Gaito Kamishibaisas cuando iban por las calles llamando a los niños para que fueran a comprar golosinas, a comprar estos juegos y luego ser merecedores de un relato, iban haciendo un sonido con unas maderitas que tiene mi anfitriona, Nélida, tiene ese instrumento. Yo no lo tengo. Yo tengo estos dos palitos, pero tal vez Nélida quiera mostrarnos a todos cómo es ese instrumento que llevaban los Gaito Kamishibaisas cuando iban en las bicicletas. ¿Andará por ahí? Porque iban taca, 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 y ese sonido llamaba a todos los espectadores, ¿no? Tiene que abrir el micrófono. Perdón, sí. Acá muestro, son como unas castañuelas, ¿sí? Uy, se silenció. ¿Se escucha? Ahora sí. Con esto llamaban a todos los chicos del barrio. Sería como las castañuelas estas. Sí, como las matracas americanas, digamos, era algo que hacía ruido, bochinche, para llamar a traer a los niños a la función de cuentos. Así es, así es. Sí. Bueno, ¿puedo ir contestando preguntas si alguien tiene? Luján, preguntaban si el teatrito se encarga en Japón, y yo le expliqué que no, pero vos podés darle más detalles de cómo conseguirlo o hacerlo en alguna cafetería. Sí, yo, este teatrito que yo tengo ahora, ¿no? Es más ancho, es justamente el doble de lo tradicional, porque como yo hago estas cajitas donde meter los origamis, no me permitía poner muchas láminas. Acá, estas son las láminas del cuento que yo les conté, ¿no es cierto? Y ocupan justo el ancho. En realidad,
este volumen es justo la mitad en el teatrito tradicional. En internet ahora están los planos y están todas las medidas del teatrito tradicional. También pueden poner la palabra Kamishibai en el Google y ya hay fábricas que están fabricando teatritos estandarizados, ¿no? Siempre la medida es estándar. Yo me lo hice hacer más ancho por este tema del volumen de mis láminas, ¿no? Pero se puede hacer un carpintero, me lo hizo un carpintero común y corriente, no ninguna especialización, y igual ya se están vendiendo hechos. Inclusive hay una editorial que sacó editó, digamos, cuentos para Kamishibai y vendía el teatrito muy pequeño, ¿no? Era como media A4. La mitad de una A4 era la medida, las dimensiones era bastante pequeño, y ellos, todo esto se ve en internet, no me acuerdo el nombre de la editorial en este momento, pero ellos sacaron 3 cuentos para este formato, ¿no? Lo que hace que al ser más pequeño, ya no cumple con las dimensiones tradicionales, entonces ya deja de ser estandarizado, ¿no? Solo ellos tenían estas láminas para a esos cuentos. Pero están los planos del teatrito en internet. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luján quería decir que no me acuerdo a qué museo, en algún museo que venden así objetos de arte, me encontré con un kamishibai hecho con cartón corrugado. Es decir, que era una cosa muy liviana, no tan pesada como la madera, y estaba hecha en cartón. Me pareció una idea interesante para la persona que se tiene que trasladar con el objeto, ¿no? Sí, yo he visto en el Sibori. Ah, ahí, sí, exactamente, en el Sibori, sí. Ahora que vos decís, me acuerdo, sí, Sí. de cartón. Sí, sí, lo he visto de María cartón. Luján, discúlpame. Sí. ¿Cómo estás? Lo primero que deberíamos hacer es elegir un cuento. Gracias por la presentación, súper rica. Lo primero que hacemos es elegir un cuento. Elegir un cuento. Ok. Sí. ¿Cuántas láminas, María Luján, serían lo indicado, digamos, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Depende a quién esté dirigido, ¿no? Nunca más de 25. Okay. Si fueran adultos, ¿no? Sí. Sí, no más de 25 láminas. Okay. También hay que ver qué relato va a hacer uno, ¿no? Pero uno cuando elige el relato y empieza a trabajar con el desarrollo de la imagen que ese relato va gestionando en cada uno, hace un bosquejo y después empieza a hacer síntesis y decir, no, esto yo podría, se empieza como a trabajar. No, es difícil plantearlo de una, es como, y en la medida que uno lo va haciendo ese bosquejo inicial, va resolviendo que hay cosas que estaría bueno que el espectador las imagine y no ponerlas uno, entonces ya, ¿no? Como decisiones de qué cuento con la voz, qué cuento con la imagen y qué dejo para que el espectador resuelva. Claro, perfecto. Hasta una lámina en blanco estoy pensando, María Luján, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Sí, okay. O un color. Un color. Interesante eso. Un amarillo. Bueno, hay que ver qué relato, ¿no? Claro, pero, claro. Sí, muchas gracias. Sí, a mí me cuesta... la teoría dice que las láminas, en que les conté está bastante sintético, ¿no? Sí.
pero en realidad a mí me cuesta mucho llegar a esa síntesis y mis láminas muchas veces están, si los espectadores están alejados, tal vez no. A ver, espérate un minuto a ver si ven esto. Están realmente un poco cargadas para lo que debería ser. Súper descriptivas son, sí. Claro, a ver, yo me critico a mí misma porque no logro mejores síntesis. Pero bueno, es lo que me sale. Y tienen mucho detalle. A ver, no sé cómo hacer para mostrarles bien. A ver, vamos a ver. Tienen mucho detalle las gallinas, la plumita de la gallina, qué sé yo, a ver. Bueno, es Ahí. hiperrealista, está buenísimo, María Luján. Claro, bueno, pero es recomendable que sea más esquemático, más sugerente. Perfecto. ¿No? Perfecto. Pero bueno, cada uno le va saliendo lo que va pudiendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Luján, preguntan acá, ¿cómo es la técnica del pasaje de las primeras láminas hacia atrás? Perfecto. A ver, acá están las puertitas, ¿no? Vamos a ver si se ve. Ahí, ¿no? La primera, bueno, yo ahora no la tengo en su lugar, pero la primera, ¿no? Cuando yo la saco, a ver, en este caso sería la última, pero yo la saco a esta primera, voy empujando lo que tengo acá, empujo, y la meto atrás. ¿Sí? Ahora, la última lámina lleva el texto de la primera, ¿no? Claro, porque cuando yo empiezo, que está la primera lámina, yo tengo en el fondo el texto de la primera. Cuando yo muevo la primera y la paso para atrás, en la primera tengo el texto de la segunda lámina. ¿Sí? Bien, así. En la segunda lámina tengo el texto de la tercera y así se van pasando. No sé, ¿quedó un poco claro? Sí, Bueno. sí, pues claro. Acá Silvia Berezovsky dice que la editorial Membrilla están vendiendo teatros miniaturas de Butay, de técnica Camille. Sí, esa editorial es. Editorial Sí. Membrilla. Sí, dice que son miniaturas de teatro Kamishibai. Claro, por eso digo que son el tamaño es media A4. Ajá. Ah, mira vos. Claro, es decir, es para Es para contarle a un niñito que uno tiene muy cerquita. Claro, sí, sí, exacto. Sí. Exacto. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer acá? Mientras tanto, Luján, te comento lo que estuve leyendo, que en 1950 y con el advenimiento de la televisión, a la televisión se la denominó Denki Kamishibai. Denki quiere decir luz, electricidad. Eléctrico. Sí, entonces a la televisión se la llamó Kamishibai eléctrico. Sí, sí, Kamishibai eléctrica, ¿no? Y con el desarrollo económico que tuvo posteriormente Japón, el Kamishibai como arte callejero desapareció, pero sí se sigue utilizando en ámbitos escolares. Y especialmente, acá leía que en la América Latina hay un peruano, Pepe Cabana Cojachi, de Ayacucho, Perú, que
asistió al Festival de Paraguay de Kamishibai y se encontró con que en Paraguay desarrollan el Kamishibai para difundir la lengua guaraní. Es decir, Sí, teatro Kamishibai utilizando las lenguas aborígenes. Me parece interesantísimo, ¿no? sí, sí. En México se hace cada 2 años un festival de teatro de papel, pero no solamente Kamishibai, teatro de papel, hay mucho teatro de papel danés, nórdico de Europa, y ahí saben ir muchos kamishibaístas europeos y de Canadá también hay mucho, y también ahí hay como un gran intercambio de información. Ajá. Bien, actualmente en pandemia, María Luján, ¿estás haciendo alguna utilización de, del Kamishibai o estas cosas que vos haces, de origami? No, en pandemia no estuve haciendo funciones, solo preparé estos YouTubes que están disponibles. Ah, ¿y Fue lo- cómo hacemos? ¿Los pasás al chat? ¿Podés pasarlos al chat? Sí, sí. Vos- Ahora cuando terminemos la charla yo lo pongo en el chat. Bien, ¿en el Porque chat tengo que... o se los pasás a Pablo? Bien, Si lo paso a Pablo, sí. sí. O lo pongo en el grupo que vos armaste también. También, bueno, muchas gracias. Sí, pero hay mucha gente que no es del grupo, que están acá, hay gente que vino de Rosario, de Voy a Uruguay. ver voy a ver si puedo, no sé si voy a poder buscar y encontrar ahora mismo. Vamos a ver. ¿No están No. en Instagram, María Luján, por ahí si das el Sí, nombre? están en el Instagram mío. Sí. Arcasol era, ¿no? Ahí lo escribo en el chat. Ahí. Momento que estoy me perdí. ¿Dónde estoy? Acá. En el Instagram mío, que es Arcasol Luján, _Luján, ahí están los videos. Ahí hay dos relatos. Muy diferentes uno del otro en la técnica con las que hice las láminas. María Luján, pero si estás en YouTube, seguramente poniendo Kamishibai debe aparecer las obras que vos subiste, ¿no? Supongo, no sé. No sé. Bueno, es cuestión de buscarlo y si no, Pablo por ahí nos puede ayudar a subir los links. Sí, igual si entran al Instagram de Arcasol Luján, _Luján, ahí están. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algo que quieran hacerle a Luján sobre esta interesante propuesta de Kamishibai que quieran hacer? Me parece una técnica tan sencilla, ¿no? Como muchas de las cosas así geniales que se encuentran, con las que uno se encuentra en la vida, pero que tiene tantos siglos, ¿no? De vida, desde el siglo XII. Me parece interesante y cómo se puede actualizar su uso, ¿no? Esto que cuentan de Perú, de Uruguay,
para el desarrollo de las escuelas que están inclusive tan lejos de los lugares con internet, para desarrollar en este caso Para las cualquier, sí, para sí, cualquier proceso educativo es maravilloso, porque permite esta cosa de la narración, ¿no es cierto? De sí. cualquier hecho, ¿no? Puede ser un hecho histórico, puede ser un hecho natural o puede ser un hecho literario. Permite, para cualquier proceso educativo es una técnica, una herramienta muy interesante para llevar adelante con los niños, ¿no? Bien. Luján, ¿la práctica haría que uno pase más rápidamente las láminas? Digamos, que el que empieza, ¿en qué tiene dificultad, digamos, en pasar las láminas, no? No. No es una complejidad pasar las láminas. Las láminas, bueno, estas que yo estuve usando ahora, Sí. ¿no? Tienen esta, como una pestañita les puse yo, Sí. para poder agarrar y tirar, ¿no? Okay. Pero otras láminas, cada cuento mío tiene algo diferente porque, bueno, así lo amerita. Estas, por ejemplo, tienen así, una tirita, y yo voy tocando, y todas están a diferentes alturas. Entonces, ¿no? Porque yo voy contando y no estoy prestando atención, entonces con el tacto digo, viene esta, o viene la otra. No es el problema, es la simultaneidad de situaciones lo más complejo, porque uno está contando, ¿no? Está pensando, bueno, las voces de los personajes, ¿no? Qué voz este personaje, qué voz este otro. El movimiento de las láminas mías que se mueven tienen una complejidad aparte, ¿no? Mover. Pero la velocidad o la lentitud en el movimiento de las láminas es parte, es una decisión, es una estrategia de narración, ¿no? A veces las láminas se tienen que mover lentamente, a veces pueden quedar a la mitad de su trayecto y se ven simultáneamente dos láminas. Esas son decisiones que uno toma al construir el relato, ¿no? Y a veces puede sacarlas sacudiendo, porque bueno, hay un combate, una lucha y se sacude la lámina. Cada lámina tiene su ritmo de movimiento. Eso es una decisión que uno tiene que tomar, de la cual tiene que estar atento al mover las láminas, ¿no? No necesariamente tienen que tener todas la misma velocidad, el mismo movimiento, son parte de las decisiones estéticas. Perfecto, muchas gracias. José ¿Podría Espinosa. Sí, José, adelante. Sí, quería hacer una consulta. Bueno, primero, gracias, María Luján. Y estoy fascinado con las láminas que haces, las posibilidades que tienen, ¿no? Por ejemplo, bueno, veo que como tus láminas tienen mucho trabajo, las puedes ir retirando con una tira, ¿verdad? O sea, no sé qué es como una cuerda que tiene diferentes alturas. Pero cuando son láminas, sí, ahí te láminas muestro. muy delgadas, ¿cómo se manipulan? Porque podría suceder que no saques nada adelante, ¿no? No, ahí te muestro. Que sería Mirá. terrible. ¿Ves esta Claro. muesca? Bueno, las muescas van Okay. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, voy a buscar el resto del cuento, un momento. Claro, con una guía. Claro, tienen...
Toño, estás pensando lo mismo que yo, Toño. Claro, es que como... sí, Estás pensando cómo lo vamos a hacer. sí, Muy bien, me exactamente. gusta eso. Después me Ahora siguen después- consultando. A ver, Después te contamos, María Luján, que vamos a armar. o me van consultando. Este es el revés. No sé si ven, ¿ven? Sí, Bueno, acá me está faltando la que yo saqué. Este cuento tiene 22 láminas. ¿Ves? Okay. La 1, la 2, la 3, 4, 5, y ahí va bajando. ¿Sí? es como una agenda de estas, Como claro, una que tiene, agenda. que tienen letras, o, claro, o números. Letras, exactamente, ahí. Entonces, uno va contando y va tocando, es por tacto. Y retira, una, ¿sí? Y toca, retira, y así. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hay que tener en cuenta, las láminas van pintadas completas, ¿por qué? Porque cuando uno las retira, se ve, ¿no? Pero hay que tener en cuenta cómo ubica uno los personajes, porque siempre hay como un borde, ¿no? De sostén que no se ve. ¿Sí? Entonces uno cuando va a centrar la imagen tiene que ver dónde la centra. ¿Cuál es el centro visual, no el centro total? Perfecto. Y eso depende de cada construcción, de cada teatrito. Uno se va a encontrar con realidades diferentes según el teatrito que esté manipulando. Perfecto. Lo que me pareció muy interesante, bueno, todo, pero algo del retiro de las láminas, Luján, cómo ese retiro lo haces tan expresivamente. No es sacar una lámina, ponerla atrás, sacar una lámina o ponerla atrás. No. Según la situación, vos explicaste. Si Bueno, es claro, si es una situación y uno tiene que pensar, eso lo piensa cuando construye la secuencia de imágenes, ¿no? ¿Dónde corto para que cambie la escena? Claro. Eso uno lo tiene que pensar cuando está construyendo la secuencia de imágenes, ¿no? ¿Dónde voy a cortar el relato? Porque tengo que mover a la escena siguiente. Ok. Claro. Claro, porque yo pensaba, si es una imagen bucólica la que viene, o de dónde salgo, de dónde voy, se puede retirar lentamente. Pero si de pronto aparece un quilombo, una batalla, Exactamente. así, Sí. o un terremoto, la empezás a mover y me parece interesantísimo lo que se puede hacer expresivamente, ¿no? Con esa lámina. Es Claro. un dibujo, pero al darle movilidad adquiere un dramatismo, digamos, una expresión totalmente distinta. Y bueno, José y Fabiana, cuando nos muestren su próximo Kamishibai, tengan en cuenta esta forma expresiva de retirar las láminas. Me parece Claro que muy sí. interesante. Sí, 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 lo haremos y además estaba pensando porque a mí haremos. no había pensado algo, porque a mí me gusta mucho hacer origami y kirigami, ¿no? Pero nunca había pensado que se podía incorporar como lo haces tú, María Luján, ¿no? Me parece muy lindo lo que haces. Muy bueno. Sí, tengo, hay uno de los cuentos, por ejemplo, no preparé lámina, no separé lámina de ese relato, todas las ilustraciones están hechas con Tangram. ¿Saben lo que es el Tangram? Yo no. Es un rompecabezas cuadrado de 7 piezas, con las cuales se pueden armar infinidad de figuras. Entonces yo armé los personajes, armando los personajes con las piezas del Tangram. ¿Cómo se escribe, María Luján Tangra? Tangram, ¿Sí? sí, Tangram. Ok. Busquen, sí, que aparecen montones.
Ok, gracias. Bueno, Bueno, buenísimo, Claudia, y muy buenas las intervenciones suyas, acá de José y de Fabiana, que yo pensé que eras bailarina por tu apellido, ahora lo veo más No, y claro. aparte, ¿sabés lo que me parece que viste? Viste un maniquí atrás mío. Ah, Eso viste, claro. Por eso pensaste, pero bueno, puedo ser bailarina si querés también. bueno, pero lo interesante es que vos venís del grupo de meditación del monje Sempo, me dijiste. Sempo, claro, que ahora está en Perú, ¿viste? Ah, no sabía. Sí, No está en sabía. Perú con Shizen-sen. Bueno, es tan chico el mundo que resulta que cuento una pequeña historia del monje Sempo que da meditación en la tradición japonesa. Yo soy música y estoy en un foro latinoamericano de músicos, de educación musical que viene de distintos lugares de América y de Europa, pero de habla española. Y entonces me encontré con una compañera de Costa Rica, sí, que estaba cenando en Lituania, en la casa de una amiga, en donde estaba también cenando el monje Sempo, porque esta familia de Lituania practicaban la meditación que enseñaba el monje Sempo. Entonces, sí. como desde lugares tan distintos, desde Lituania, Costa Rica, a Buenos Aires, uno con estas posibilidades que da Internet se puede estar conectado, ¿no? Así Claro que, que sí. Acá hay una pregunta que es a ver, interesante y preguntan si se puede escribir cuentos para adultos. Por supuesto que sí. Hay un grupo de Rosario que hacen kamishibai, son 2 chicas, se llaman Kamishibai Rosario, que adaptaron una novela de Barilco, que es un italiano que se llama Seda, ¿no? Ay, que esa luz es preciosa, ¿viste? El libro es precioso, Luján, bueno, ¿lo leíste? el libro, bueno, ese libro lo adaptaron para narrarlo con Kamishibai, y el trabajo que hacen es impresionante. Qué Busquen maravilla, Seda, lo quiero ver, porque qué lindo. Kamishibai Rosario es preciosa. Ah, Es, qué interesante. Qué y sí, y hay relatos eróticos, hay que dibujarlos, ¿no? Pero bueno. claro, Claro, claro. qué bueno lo de Barico, claro, qué interesante es. Hay algunas integrantes que vi, hay una integrante que vi, no sé si retiró, que viene de Rosario. No sé si está presente todavía, pero Sí, bueno. soy conocida de Luján también, Marisa. También Marisa. Bueno, ella también hace Kamishibai. en Yo Rosario. tengo la suerte, sí, de haber vivido y haber sido compañera de Luján en la escuela Cosetini, en Capilla del Monte, y cuando ella trajo el Kamishibai, me lo presentó y me lo compartió para poder contar también cuentos en Kamishibai. Qué lindo. Así que muy agradecida con Luján y con todo lo que hace. Marisa, ¿y vos hiciste la escuela de las hermanas Cosetini? Porque había una escuela que la llamaban la escuela de las locas por la revolución que hicieron en la pedagogía. Totalmente. Eran esas, que Sí, llevaban a las alumnas, no trabajaban en el aula, sino que iban en Rosario, iban a la costa, a la orilla, al bosque. Todas las clases eran afuera. Acá veo a Olga que se mata de risa, pero era una maravilla lo que hacían estas 2 hermanas, y las llamaban así, la escuela de las locas. Las sí. Claro, bueno, Claudia, un poco sí, este viaje mío a México, a un encuentro de educación de escuela activa, está totalmente claro, vinculado a lo que tiene a Vinculado. la pedagogía de las hermanas Cosetín. qué bueno, qué Ok. bueno. Sí, una maravilla, una Sí. maravilla.
esa escuela que existió. No sé si existe todavía, si están los descendientes, seguramente. Sí, la Sí, escuela hay existe, lo todo que pasa es que el proyecto desapareció. En un momento fue prohibido. Fue Hay prohibido. todo un movimiento, de todas maneras, de recuperación. Hay un movimiento de recuperación de esa pedagogía. Ajá. Bueno, sí, Qué bueno. por Qué suerte. bueno. Ahí está. Hay Bueno, un no sé video, si hay hay un, alguna. hay Sí, un- Claudia. hay un video, si alguien quiere saber más, que se llama La Escuela de la Señorita Olga. Y en Sí. este video cuentan el enfoque de cómo trabajaban ellas y hay testimonios de chicos que, bueno, hoy adultos que fueron alumnos de la escuela de las hermanas Cosettini, y en el video cuentan su experiencia de cuando eran chicos y lo contentos que iban a la escuela. Es muy Qué lindo este video, debe estar en internet. La escuela de la Sí, sí, señorita, está. la Ok. escuela de la señorita Olga, es hermoso. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Bueno, no sé si quedan más preguntas, dudas. Eh, Claudia, subí lo de la película esa acá al chat, la escuela de la señorita Olga, por favor, ¿sí? Ah, y alguien subió, Gloria subió en YouTube aquí está Seda de Camishiba y Rosario. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Bueno, Bueno, siendo las 8:20, si no queda alguna otra duda o comentario más para realizar, le pediría a nuestro operador Pablo, que estamos muy muchas agradecidas por gracias. su participación, a vos María Luján por tu Muchas participación gracias. tan interesante y tan rica, y salió perfecta a pesar de la distancia y que en algún momento teníamos teníamos poca banda ancha, me dijo el operador, pero se vio Ah, perfecto y se escuchaba muy bien. Entonces, bueno. Si alguien después se pone a trabajar en un proyecto de Kamishibai y me quiere hacer alguna consulta, ahí voy a dejar mi Instagram y me consulta. perfecto. Muchas gracias, María Luján, a todos los Bueno, participantes. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Luján, interesantísimo. Vamos a pedir ayuda. Sí, y ahora dale. les voy a mostrar la actividad que viene el martes siguiente. Por favor, Pablo, si podés poner el flyer. Ah, aquí está. Aquí, El de cocina. de cocina. Bueno, yo conocí a este joven. Yo tengo 3 hijos varones y que les gusta, a pesar de que su apellido, el apellido paterno es Kaplan, ellos valoran mucho las comidas de distintas culturas y por supuesto en este caso la japonesa, y entonces conocieron a este joven que se llama Akira Takeuchi, que desde Japón se fue a estudiar a Estados Unidos, de Estados Unidos, no sé, a distintos lugares, hasta que finalmente se afincó acá en Buenos Aires, y hace una comida deliciosa. Así que se les recomiendo ver este programa para poder copiar porque no es solamente el sushi, la comida japonesa. En la comida japonesa el sushi sería como las empanadas en la comida criolla o los sándwiches de miga, ¿no? Así que comemos tan a menudo. Entonces él nos va a enseñar distintas maneras de sushi, formas muy originales y otras maneras de cocción y de gustar la comida japonesa. Así que los invito para el martes que viene. Como ustedes saben, la participación a estas charlas es gratuita, pero con gusto aceptamos. Saben ustedes que con la pandemia todas las instituciones tienen dificultades económicas al no poder hacer
de actividades en vivo, presenciales, así que si quieren realizar algún bono o contribución, estaremos muy agradecidos y también muy agradecidos por toda su presencia hoy y las y los esperamos el martes que viene. Chao. Muchas gracias por el Que estén espacio. bien. Que anden todos bien. Muchas gracias, Hasta Luján, luego. igualmente. Gracias por compartir. Bueno, chao. Gracias, Luján. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.